Hola y bienvenidos a esta serie de píldoras para acelerar tus resultados. Hoy contamos con la compañía de un gran amigo, Jorge Aldrovandi, experto en entablar conversaciones y en automatizarlas. Pero dejemos que sea él quien nos cuente un poco más de quién es Jorge y qué experiencia tiene en este tema. Hola, soy Jorge Aldrovandi. Entonces, como Adrián acaba de presentarme, nací en Uruguay, vivo en Brasil y soy fundamentalmente apasionado por mi país, del origen de mi familia, Italia. Y como eso es un país de conversadores, una de mi profesión es conversar. Mi profesión es establecer contactos, establecer vínculos que en el devenir de las conversaciones normalmente se generan amigos, se generan amistades, se generan asociaciones, se generan ventas también, se generan negocios y sobre todo me deja muy feliz. Eso es lo que me gusta hacer en la vida. Y bueno, aparentemente hoy conversaciones están en alta, por lo menos lo que dice Gartner, que es una de las consultoras mayores del mundo, de que conversational es la tendencia, es lo fuerte, y que probablemente algunas profesiones que van a salir de ese tema de las conversaciones serán las profesiones más exitosas o más demandadas en los próximos tiempos. Magnífico, Jorge. ¿Y cómo se llama tu empresa y en qué son especialistas? Bueno, mi empresa tiene que ver con conversaciones, ¿no? Todo el mundo debe recordar la metáfora de la Torre de Babel, donde algún grupo de hombres querían alcanzar el cielo y entonces alguien le embarajó los idiomas y no pudieron conversar más entre ellos. Entonces mi empresa se llama Babel Team, que es una empresa destinada a posibilitar conversaciones y evitar ese tema que tenía un final no muy bueno de la metáfora de la Torre de Babel. Sí, básicamente lo que nosotros tenemos es un equipo que es muy fuerte en establecer y diseñar conversaciones de negocios especialmente, claro. Y esa es la profesión, ese es el foco de Babel Team. Claro que cuando hablamos de conversaciones en el mundo, en este mundo que tiene conexión instantánea a través de distintos canales, pero a través de todo Internet, tenemos que tener en cuenta que uno no puede solo pensar en conversaciones uno a uno, sino que tiene que pensar en conversaciones hasta cuando uno está durmiendo. Hasta cuando uno está durmiendo tiene que estar conversando con sus clientes porque ellos tal vez estén en un uso horario distinto, tengan insomnia o estén con tanta ansiedad por comprar algo, por aprender algo, que no van a esperar a que tú te despiertes. Así que, por lo tanto, hay que encontrar algún mecanismo para que las conversaciones sucedan de una manera natural, humana, pero a cualquier momento y en gran escala. Excelente, Jorge. ¿Y cuál es el tipo de clientes con el que habitualmente trabaja Babel Team? Bueno, nosotros nacimos en Brasil y continuamos nuestra base, digamos, el equipo mayor se encuentra en Río de Janeiro. Por el tipo de configuración de empresa que tenemos hoy, tenemos escritorios prácticamente en cualquier lugar. No trabajamos más en un escritorio convencional o en una oficina convencional, sino trabajamos en una red de coworking llamada WeWork, donde tenemos nuestras salas, pero donde podemos ir a cualquier lugar del mundo y con una tarjeta entrar y tener un encuentro con un cliente, dar una conferencia, etc. Entonces, básicamente nosotros, al comenzar en Brasil, y en Brasil ha vivido un boom del tema del marketing digital y del tema de los infoproductores. Básicamente, hasta poco tiempo atrás, buena parte de nuestros clientes eran infoproductores, personas que quieren transformar, ¿verdad?, la realidad, transformar un cliente, un ser humano, con algún conocimiento, y de eso se componía, digamos, 80% de nuestros clientes, y a su vez 80% de ellos están en Brasil, y el resto en América Latina, sur de Estados Unidos, algunos en España y en Portugal. Pero básicamente el tipo de cliente que tenemos mayoritariamente hasta hoy son infoproductores con un 20% de empresas offline. La empresa offline tiene un grado de penetración menor nuestro trabajo, fundamentalmente porque es un sector donde hay enormes posibilidades, pero está un poco más atrasado en relación a los avances que han habido en el mundo del marketing digital, en estrategias de persuasión, en conversaciones más eficientes. Perfecto, Jorge. Y ya que entramos un poco ahí en materia y entendiendo que los infoproductores básicamente lo que hacen es transmitir un conocimiento que puede ser útil y valioso para alguna persona en algún lugar del mundo,
Cuéntanos un poco de qué es una conversación y cuál podría llegar a ser la utilidad que esta tiene para consultores, asesores, coach. Claro. Bueno, dominar conversaciones, yo creo que hace parte, digamos, de la vida personal. Yo era muy bueno haciendo conversaciones con mis colegas mujeres, entonces me casé 4 veces, enamoré de muchas mujeres, era bueno conversando ese tipo de conversaciones. Pero hoy estamos hablando de conversaciones de negocios, aquellas que aproximan a alguien que tiene algo para ofrecer y a alguien que tiene una necesidad que se resuelve, se satisface con ese algo, con esa propuesta de valor que alguien tiene. Entonces, ser muy bueno estableciendo conversaciones significa ser muy bueno en cada una de las etapas de un proceso de relación entre dos personas. Al final, siempre, no se olviden, no hay una empresa y alguien que ofrece algo. Siempre hay una persona que ofrece algo y hay alguien que necesita tomar una decisión para sí mismo o para una organización. Por lo tanto, el componente fundamental de una conversación es tener en cuenta que hay dos conversaciones, hay dos personas, es human to human, de humano para humano. Y todo lo que demás que vemos, email, WhatsApp, Facebook, etcétera, son vehículos. Es básicamente hay vehículos más eficientes, menos eficientes, más apropiados para una situación, más apropiados para otra, pero al final, uno tiene que conversar, tiene que ser bueno conversando. Seguramente en algún momento me vas a preguntar, ¿y qué se necesita para conversar bien? Bueno, ya lo aclaro, pero básicamente es eso, digamos, establecer conversaciones de negocio significa ser bueno, entendiendo la cabeza del otro, las necesidades y los deseos de los otros, y ser muy bueno conectando entonces lo que nosotros tenemos en distintos momentos del proceso con esa persona, con esos deseos, etc. Y básicamente es como si sucediese una conversación en la cabeza de nuestro cliente y tenemos que interpretar de alguna manera esa conversación. Unos somos más buenos, otros son menos buenos interpretando esa conversación, pero siempre escuchar ayuda mucho en ese proceso. Así que si yo dijera que hay algo importante en el tema de conversar, es tener las orejas muy grandes y la boca un poco más pequeña. Me leíste la mente, precisamente hacia allá iba. Entendiendo que independientemente si son relaciones afectivas o si son negocios, siempre son personas las que están interactuando. ¿Cuáles, según tu experiencia, son esos componentes fundamentales que debe tener una buena conversación? Bueno, como decía, una buena conversación se basa, digamos, en la construcción de confianza. Es decir, en una conversación, depende cómo ella se dé, se va a construir confianza o se va a destruir confianza. Entonces, en general, digamos, tanto las relaciones personales como las relaciones de negocios son un proceso mutuo de entendimiento, de comprensión, donde escuchar hace un punto importantísimo, ser empático, entender, ponerse en los zapatos del otro y sobre todo recordar que esa construcción, esa conversación lo que intenta es construir confianza entre las partes para que estén dispuestas a hacer negocios. Alguien decía el otro día que blockchain es una herramienta fantástica porque ella elimina la necesidad de confianza. Yo no tengo por qué tener confianza en ti para hacer negocios porque allí está todo protegido, encriptado y demás. Pero cuando eso no está en el medio, entonces básicamente de lo que se trata es construir confianza. Absolutamente, de lo único que se trata es de construir confianza entre las partes para que una confíe en la otra y viceversa. Es decir, básicamente yo creo que el componente mayor de una conversación es el objetivo de ella, que es la construcción de confianza. En la construcción de confianza las partes se van a entender, van a confiar y probablemente hagan cosas juntos, porque de eso se trata. Cuando yo vendo algo a alguien, no estoy vendiendo algo a alguien, simplemente estamos compartiendo una solución que tiene de un lado un componente de necesidad o de un problema y de otro lado un componente de solución. Si hay confianza entre las partes, probablemente van a construir una relación no apenas transaccional para un minuto, sino de largo plazo. Que, a mi modo de ver, es en lo que se basan la solidez y la sustentabilidad de los negocios. Perfecto, Jorge. Entonces, entendiendo que la confianza es el factor fundamental y que, como nos comentabas hace un momento, hay que tener unas orejas bien grandes y una boca bien pequeña, saber hacer preguntas y este tipo de elementos. ¿Qué tipo de conversaciones identificas tú que se pueden dar en el mercado? Básicamente, digamos, como en cualquier jornada, tanto sea personal como de negocios,
esa construcción, esa confianza se va construyendo. Entonces, la primera cosa que tal vez tengamos que hacer es entender muy bien la cabeza de con quién nos estamos relacionando, entender muy bien sus deseos, sus aspiraciones, y en función de eso comenzar a tener un primer acercamiento de confianza. Por ejemplo, yo puedo interpretar que tu dolor más grande es un cierto dolor, y yo te puedo dar en ese momento, ofrecer una solución muy puntual, específica para ese dolor, de muy, muy buena calidad. Cuando eso se hace, hay una atracción, hay una captura de atención de parte de la otra parte, que es lo que básicamente inicia un proceso de conversación. Si yo no te llamo la atención, imagínate, estás en un lugar y quieres relacionarte con una persona, para los fines que sean, la primera cosa que tenés que hacer es captar la atención de esa persona. Una buena manera de captarlo es entender un poco lo que está pasando en la cabeza de esa persona y en el corazón de esa persona, y ofrecer algo que de alguna manera haga abrir los ojos, poner los ojos y la atención completa en ti. Y a partir de ese momento, tal vez se comience un proceso de conversación, y a partir de ese momento comience un proceso de construir confianza entre las partes, ¿no? Entonces, eso diría que es un primer tipo de conversación. Esa conversación requiere un análisis muy fuerte. En el pasado se hacían grupos focales para entender qué es lo que estaba pasando en la cabeza de las personas. Siempre fue así. Cuando uno dice, bueno, yo voy a mandar algo al mercado y a ver si me lo compran, eso no es una conversación. Cuando agarro un email y le disparo a 1 millón de personas, eso no es una conversación. Eso es un grito. Es decir, estoy aquí. Probablemente, y cada vez más frecuentemente, no se va a iniciar una conversación y no va a haber un proceso de construcción de confianza. Probablemente hay un proceso de construcción de desconfianza. ¿Quién es este que me está mandando algo que yo no pedí? Así que esa primera conversación es sofisticadísima y requiere, ¿verdad?, elementos, digamos, de comprensión muy, muy grande de qué está pensando la persona, cuáles son sus dolores, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son las cosas que quiere ganar. Esa es una primera conversación. Ahora, una vez que nos atienden, podemos tener la sensación de que ya puedo decir, bueno, yo tengo esta solución, compra de mí ahora. Bueno, esa es una conversación errada. La segunda conversación tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de las personas no quieren hacer lo que nosotros queremos inmediatamente. Imagínate que te conoces a alguien y, bueno, quieres entrar en un proceso amoroso con esa persona. Bueno, no pases directamente a los finales, a los finalmente, como decimos aquí en Brasil, porque no te va a ir bien. Seguramente vas a construir desconfianza y difícilmente vas a poder tener una conversación que termine dando como consecuencia lo que las dos partes quieren, y tal vez si haces eso errado no va a suceder. Así que la comprensión de que no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que nosotros queremos desde el principio significa que yo voy a tener que diseñar una jornada, una conversación, y diseñarla quiere decir que la tengo que diseñar como si fuese un ingeniero. Al principio mencioné que se está generando una nueva profesión, que es el Conversation Designer. Todavía no existe un curso para esa profesión porque no hay suficiente material teórico y experiencia acumulada al respecto, pero pronto la tendremos. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque esas conversaciones no pueden ser apenas producto de una inspiración, tienen que ser producto realmente de poner mucha cabeza y analizar exactamente cuáles son los dolores y cómo paso a paso construimos confianza entre las partes. Así que hay una segunda fase que nosotros la llamamos de nurture, de educación, de relacionamiento, de calificación, donde probablemente tú le vas a preguntar a la otra persona qué es lo que te gusta, etcétera, si fuese una relación personal. Ahora verán las partes, se entienden cuáles son sus diferencias, cuáles son sus aproximaciones, y tal vez eso termine dando una conversación fructífera para ambas partes. Claro que también hay conversaciones que tienen que ver con, bueno, yo creo que después de todo lo que me dijiste, podrías darme tu teléfono, ¿no? Entonces podríamos entrar a tener una conversación más frecuente, más íntima, etcétera. Acá en los negocios pasa lo mismo. Tenemos que comprender que en algún momento tenemos que dar un paso. Es decir, hay que decidirse a hacer algo. Yo me pasé mucho tiempo en mi vida, en 2005, 2006, cuando no entendía estas cosas, que me pasaba, por ejemplo, dando mucho contenido. Las personas estaban desesperadas por comprar de mí, pero yo en ningún momento les decía, tengo algo, mira lo que tengo aquí.
Entonces había confianza, pero yo no daba el paso siguiente. Entonces parece que era muy tímido. Entonces no se puede ser tímido ni a nivel personal ni a nivel de negocio, porque si no, tal vez no pase nada. Yo diría que ese es un tema importante. El otro tema importante es, muchas veces cuando nosotros queremos que suceda algo, al otro día nos mandamos un ramo de flores. Al otro día no revitalizamos aquella conversación que llegó al punto donde queríamos. Nos compraron, por ejemplo. Entonces, las conversaciones que son más fructíferas, especialmente son las conversaciones donde ya se construyó confianza suficiente como para que alguien diga, tú me das este valor y yo te doy este. Normalmente uno está personificado o corporizado o objetivado en un producto o un servicio, del otro lado hay un valor monetario, un dinero, ¿verdad? Eso es una transacción que es común en el mundo tal como lo conocemos hoy. Pero ¿qué pasa después? El después es lo que va a dar, las conversaciones que pasen después son las que realmente van a decidir si tú vas a tener una relación de largo plazo, que haga de esa relación una relación sustentable y tu negocio un negocio sustentable. Diría que entonces las conversaciones que comienzan con atraer atención, pasan por un proceso de calificación, de aproximación, después pasan por una primera especie de transacción, de acuerdo, bueno, yo te doy esto, tú me das esto, finalmente tienen que tener siempre una continuidad en el tiempo, porque de eso va a dar la posibilidad de cada parte acrecentar más valor a la otra. Una dando productos cada vez más valiosos, la otra dando cada vez más dinero a la otra. Si eso es la transacción de la cual estamos hablando. Entonces yo diría que esas son como los principales aspectos de las conversaciones, y todas ellas demandan, obviamente, un cierto grado de conocimiento psicológico, conocimiento de lo que es necesario hacer, exactamente es por ahí donde va. Yo diría que eso, así, en forma muy resumida, son las principales conversaciones. Ahora, en el medio de eso hay conversaciones que son difíciles, hay conversaciones donde nosotros interferimos con las conversaciones, y hay puntos donde uno tiene que decir, tal vez con este interlocutor yo no me voy a dar bien. Entonces los empresarios también tenemos que ser capaces de identificar con quién no vamos a conversar, porque definitivamente es imposible conversar con todo el mundo y dejar feliz a todo el mundo. Y una parte de la estrategia empresarial que no es fácil de comprender, porque uno tiene el miedo de dejar una parte del mercado afuera, significa que vamos a tener que decidir con quién vamos a trabajar y con quién no, lo cual no quiere decir que la otra persona es descalificada, es horrible, no la quiero, simplemente decir, tal vez para esta relación yo no me sienta feliz en la relación, o yo no tenga condiciones de dar una buena solución a mi cliente. Y eso es crítico, establecer con quién voy a conversar, pero también muy importante con quién no voy a conversar. O sea que en ese proceso de las conversaciones en donde primero los atraigo, los educo para empezar a filtrar y todo ese tipo de elementos, llegamos a un primer acuerdo comercial o a una primera transacción y posteriormente busco enamorarlos, ¿cierto? Porque veo que vas como por ese lado de continuar, ¿no? enamoro. Continuar el enamoramiento. Vas como por ese lado de cómo los enamoro. También es importante decidir a quién no voy a enamorar, ¿cierto? O sea, a quién, a pesar de que puede tener cualidades, exactamente, y demás, pues realmente no lo quiero en mi vida, ¿cierto? En ese contexto, exactamente. Jorge, ¿qué tan importante crees tú o cómo crees tú que le puede aportar a los profesionales, a los coaches y a los asesores las conversaciones? O sea, ¿para qué crees que les puede ser útil? Bueno, básicamente comprender que la conversación es es como la sangre que pasa por dentro de nuestros negocios. Es que quien no entiende que en realidad de lo que se trata es de conversar, está fuera de los negocios. Está fuera, digamos, especialmente en el mundo de hoy, donde no existe la posibilidad de tener un cañón y mandarle a todo el mundo el mismo mensaje a la misma hora con el mismo contenido, porque eso tiene varias dificultades en el medio, una de las cuales se llama atención humana. Los seres humanos ya no damos atención a cualquier cosa. Le damos atención, porque la atención nuestra es escasa, le vamos a dar atención a aquello que exactamente toque nuestros dolores, toque nuestros deseos, toque nuestras necesidades, toquen nuestros problemas. Entonces,
Yo diría que para cualquier tipo de profesión, donde de un lado hay una solución que queremos llevar al mercado, entender la dinámica de las conversaciones y cómo ellas suceden a lo largo de la jornada de relacionamiento entre alguien que lo encontré, me encontró y era un perfecto desconocido, hasta alguien que se vuelve mi fanático, o alguien que me sigue, me recomienda, etcétera. Todo eso demanda de una planificación muy, muy cuidadosa de las conversaciones. Algunos le llaman a eso la jornada del cliente o la jornada de la relación. Puede ser nombrada así, no hay problema, pero lo que no hay que perder de vista nunca, a mi modo de ver, es que se trata de conversaciones. ¿Cuál es el desafío de eso? Es que son conversaciones a gran escala, donde uno tiene soporte tecnológico para esas conversaciones. Entonces el grado de sofisticación es muy grande. No podemos ser apenas intuitivos, como yo era hasta un tiempo atrás. Era un intuitivo de las conversaciones y era muy bueno, pero funcionaban a nivel personal. Cuando las llevamos a nivel de escala de miles de personas, dejaron de funcionar porque funcionaban así, bueno, para unos pocos, pero ¿cómo es que funcionaban para muchos? ¿Cómo es que yo conseguí entender lo que no conseguía ver ojo en el ojo? Entonces tengo que utilizar metodologías, tengo que utilizar tecnologías para que me ayuden a construir esa jornada. Entonces, yo diría que cualquiera sea tu profesión, la comprensión profunda de cuáles son los dolores, los deseos, necesidades, aquellas cosas que la persona que tú quieres relacionarte quiere hacer, quiere satisfacer, cómo ella piensa ganar con eso y cuáles son las barreras que puede tener para poder hacer lo que quiere, serían fundamentales para establecer una buena conversación. Si alguna cosa tú me preguntas, podría ser crítica como punto inicial, es una muy buena comprensión de las personas, de mi mercado, de lo que técnicamente se llama avatar o persona. Es muy importante que eso es la piedra fundamental. Es decir, después yo no tengo que inventar tantas cosas, porque las conversaciones que voy a construir, que voy a diseñar, que voy a poner en práctica, son conversaciones que se derivan de una comprensión muy grande de esos dolores, necesidades, deseos, barreras que las personas tienen y fundamentalmente también de cómo se expresan eso. Es decir, poder tener una empatía a nivel del lenguaje y de cómo las personas se expresan en relación, expresan su problema, cómo lo viven, cómo realmente buscan soluciones a ese problema, cómo expresan ese problema, cómo expresan ese deseo, es clave y fundamental en cualquier tipo de relación que uno quiera tener. Y lo más increíble es que buena parte de los insumos para tener una buena conversación son públicos, están en internet, y los que no sé los puedo preguntar, pero en realidad, en buena medida, tengo que ser muy cuidadoso y ver, mi público objetivo, de qué conversa, cómo lo dicen, etcétera, es público, está en las redes sociales, lo puedo encontrar. Claro, Jorge, y tú mencionas hay puntos que son como esos tipsitos que quizá en algunos momentos se nos olvidan, como, venga, realmente qué le duele a su cliente, qué anhela, qué espera, qué desea, qué tipo de cosas quiere solventar. Después de hacer, digamos que un esfuerzo, ¿cierto?, por conocer un poco todo ese tipo de situaciones, ¿tú crees que es posible que ese tipo de conversaciones que ya se han construido con ese método y con ese proceso se puedan automatizar? Sí, básicamente se pueden automatizar. Y esto quiere decir, primero, lo primero que podemos pensar es, bueno, automatizar. Voy a perder la posibilidad, voy a ser percibido como un robot y no voy a ser percibido como una persona. No, depende de cómo uno lo haga. Y depende del grado de precisión con que uno segmenta esas sesiones. Vamos a suponer que, voy a dar un ejemplo que tal vez esto ayude a entenderlo, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy vendiendo distintos tipos de comida y entonces mi mercado, yo me comunico con el mercado con un único tipo de mensaje. Será difícil entonces que alguien compre mis comidas porque estoy comunicándolas así de una manera genérica, sin expresar más que beneficios genéricos, beneficios generales, y sin especificar básicamente que de pronto haya un vegano, un vegetariano, alguien que quiere tener un equilibrio
alguien que quiere tener los músculos más grandes, etc. Hay distintos tipos de público. Y por lo tanto, una manera de que yo lo pueda automatizar es de alguna manera segmentar esas personas. Ahora, existen distintos tipos de segmentación, que es una manera muy buena de poder ser bueno conversando, es decir, teniendo distintos discursos, distintos argumentos para distintos tipos de necesidades. El tema es cómo hago eso. ¿Cómo hago eso si no veo a las personas? Entonces, la tecnología y el diseño que yo pueda hacer de las conversaciones me van a ayudar, por ejemplo, a utilizar 2 o 3 tipos de insumos que son críticos para tener una buena conversación, como por ejemplo datos demográficos. Estoy hablando con un hombre o con una mujer, con una persona de 24 años, de 66 años. Estoy hablando con alguien que vive en el campo o en la ciudad. Estoy hablando con alguien que tiene un deseo por A, B o C. Por música, por tango, por merengue o por salsa, si estoy vendiendo alguna cosa relacionada con música. Ese es un elemento importante, los datos demográficos. Pero también hay otro elemento importante que son aquellos que se vienen de la elección de las personas. Tú le puedes preguntar a alguien, tú eres A, B o C. ¿Tú quieres tango, merengue o bossa nova? Y la persona te dice, yo quiero tango. Y yo estoy en un nivel inicial. Ahí tenés 2 insumos que fueron elegidos por las personas. Tú no sabías, pero le preguntaste. Y hay un tercer insumo que es el más importante de todos y que ha revolucionado, digamos, como los profesionales de marketing hacemos marketing, que es el comportamiento humano. Entonces, el comportamiento humano es más importante que cualquier otra de las otras consideraciones. Alguien me puede decir que le gusta tango, pero sistemáticamente me ve los videos de bossa nova. ¿A quién le voy a dar credibilidad? Al comportamiento, no al lo que me ha dicho. Él se comporta consumiendo un tipo de contenido y me dice que le gusta otro. Entonces, finalmente, tengo que llevar en cuenta el comportamiento. El comportamiento, el insumo comportamental, las herramientas modernas que dan soporte a conversaciones tienen la capacidad de capturarlo y entonces el flujo de la conversación no está decidido por lo que nosotros pensamos, sino por el propio comportamiento humano. El que clicó, no clicó, quiso esto, quiso lo otro, consumió 10 segundos del video, consumió 30 segundos del video, hizo lo que quiere, o se mantuvo todo el webinario dentro de la sala, se registró al webinario y no participó, se registró, participó y se fue antes, se registró, participó, se fue antes, o se quedó, pero no hizo lo que yo quería. Tienes distintos escenarios. El análisis de esos escenarios, que son comportamentales, le puede decir a la máquina, si le hace esto y no hace esto, hace esto. Entonces, esos elementos son importantísimos para establecer conversaciones de alto nivel y de alta eficiencia, y sobre todo con alta capacidad de atraer la atención de las personas. Si tú te están diciendo algo que es genérico y como tu atención es escasa, probablemente esa conversación se va a interrumpir porque tú dejaste de tener ganas de conversar con alguien que no te habla exactamente lo que quieres. En una conversación personal que tú escuches, la vas a poder ajustar un poco. Pero, ¿cómo haces cuando son miles de personas con las que estás relacionando y no tienes en cuenta estos elementos? Definitivamente vas a tener lo que se llama hoy una tasa de conversión, un ROI bajísimo, pésimo, muy bajo. O, como dicen otros, vas a estar dejando mucho dinero en la mesa. Probablemente, dividiéndolo en términos de conversacionales, muchas personas habrán dejado de conversar contigo, y al dejar de conversar contigo, no se continúa construyendo confianza y terminalmente no terminan relacionándose para los fines que sean. En este caso, fines comerciales, ¿no? Fines de negocios. Escucho algunos elementos que mencionas del potencial que tiene, no solamente que se pueden automatizar, sino como de gatillar o de activar acciones dependiendo como del comportamiento, si hacen A o si hacen B. En ese contexto, ¿qué herramientas, sé que sería o que es un poco apresurado sin conocer ni los proyectos, ni las características, ni nada, pero qué herramientas generales recomiendas tú para conocer un poco más esos elementos comportamentales de las personas y para automatizar las conversaciones? Bien, básicamente hasta un tiempo atrás la tecnología de email es la que predominaba y continúa predominando cuando yo me relaciono con una empresa, o sea, con el decisor que es parte de una empresa. Entonces el email continúa siendo
a nivel de B2B, a nivel de negocios para negocios, un elemento fundamental, porque es el elemento formal que de alguna manera queda registrado, es fácil de encontrar y hasta es una prueba jurídica en algunos casos. Recientemente se han incorporado otros canales, es decir, otros canales por los cuales yo puedo comunicarme. El SMS, que ya existía, el email que le acabo de mencionar, el Messenger, que es de Facebook, donde hay millones de personas que se pueden conectar por ahí. Recientemente WhatsApp, Skype, hay un conjunto de canales. Ahora, hay una columna vertebral que está por atrás, que seguramente es la que articula un conjunto de acciones desde el principio hasta el fin. En realidad es un ciclo, ¿no? No termina. Si cuando ya alguien se vuelve una persona que me recomienda, estoy comenzando de nuevo a atraer personas con un modelo diferente de atracción, que es a través de la recomendación. Pero yo diría que lo que técnicamente las herramientas que técnicamente están disponibles en el mercado se llaman CRM, Customer Relations Management. Son herramientas que son capaces de gestionar la relación con los clientes, o en definitiva de gestionar las conversaciones con los clientes, dependiendo en qué fase están. Entonces, lo que uno tiene que buscar técnicamente son CRMs. Algunos son más poderosos, algunos tienen contacto y salidas y puertas para cualquier tipo de canal, pero básicamente son ellos los que consiguen ir acumulando en su base de datos la información demográfica, de opciones y comportamental que es necesaria para mantener conversaciones sofisticadas. Si tú me preguntas, bueno, ¿y cuáles pueden ser? Bueno, no hay ninguna, yo diría que no hay ninguna herramienta mejor que otra, sino que hay herramientas más adecuadas a determinados momentos del proceso. Por ejemplo, muchas veces los clientes no quieren relacionarse con una herramienta que esté en inglés, por más buena que sea. No quieren pagar en dólares esa herramienta. Entonces prefieren pagar en pesos colombianos, en pesos mexicanos, en la moneda local y tener el idioma, su propio idioma, como elemento de comunicación con esta herramienta, porque al final van a tener que convivir con ella como si fuese un martillo y tú eres un carpintero. La vas a tener que usar todos los días. Entonces, yo diría que voy a nombrar algunas de las que nosotros trabajamos y las cuales yo he experimentado yo mismo, como RD Station, que es una herramienta de origen brasilero, pero que está en español y cobra en moneda local. Es una herramienta que es muy buena porque conecta las redes sociales y es muy buena para el comienzo de un proyecto. ActiveCampaigns es una herramienta americana que tiene un elemento muy importante. Es muy barata al principio. Cuando llegas a 20.000 ya se vuelve más exigente el precio, pero si tu problema no es el inglés, si tu problema no es pagar en dólares, sino tu tema es pagar poco, para que el proceso sea lento, sea gradual y tú puedas ir depositando mayores cantidades de confianza en tu proyecto, no en la herramienta, en tu proyecto, pues entonces pues eso es una herramienta interesante, porque a diferencia de Red Station, que te pone un plan anual completo para comenzar, aunque está en español y te cobra en pesos locales, esta otra, si bien te cobran en dólares, si bien está en inglés, tiene una inversión confortable para poder ahorrar y estar no saliendo de la cama pensando en la herramienta. Infusionsoft, que es la herramienta con la cual hemos trabajado en 2010 y que básicamente buena parte de los líderes en el mundo de los infoproductores y fuera también la utilizan. Es una herramienta muy sofisticada, está en inglés por ahora, se cobra en dólares, tenemos full support en español o en el idioma del colega, del empresario, en inglés, en español, en portugués, con nuestro equipo. Y lo que exige es una curva de aprendizaje un poco más lenta. Uno tiene que aprender como es muy poderosa y está en blanco y sirve para cualquier negocio, bueno, tengo que aprender a cómo diseño mi negocio dentro de la herramienta. Para eso, digamos, hay ayuda para eso. Finalmente, herramientas mucho más sofisticadas como Salesforce, que se conectan con proyectos que necesitan, por ejemplo, un soporte muy fuerte en la parte de ventas. Con Salesforce uno consigue estructurar grandes equipos divididos por regiones, por proyectos, por líneas, etc. Entonces yo te diría que el elemento lineal, digamos, el CRM, hay que entender el proyecto para ver cuál es el CRM que se adecua mejor.
Y a partir de ese proyecto, de esa herramienta, que es una herramienta que en el mundo de hoy tiene que ser completamente abierta para que la pueda integrar con cualquier cosa. Es decir, si mi proyecto demanda un área de miembro donde yo entrego el producto, entrego el contenido, entrego un curso en formato de video con PDFs, yo tengo que conectar ese CRM con eso ahí. Si no lo consigo conectar, lo tengo que integrar. Y si no lo puedo integrar, tengo un problema, porque tengo una herramienta aquí con una información y otra herramienta aquí con otra información. Definitivamente no puedo automatizar. Pero hoy el mundo, en la elección de la herramienta, es crítica y depende mucho de dónde va mi proyecto y con quién lo tengo que conectar. ¿Qué otras necesidades tecnológicas voy a necesitar? No hay una única herramienta hoy que resuelva toda la historia. En general, estas herramientas de CRM tienen muchas cosas, desde páginas de captura, etcétera, posibilidad de conectar con SMS, posibilidad de conectar con chatbots, etcétera. Pero, en definitiva, el concepto es, lo tengo que elegir por base en 2 o 3 variables, una de las cuales en qué momento está mi proyecto, cómo soy yo, a qué le tengo miedo, a qué le tengo aversión, me doy bien con el riesgo, no me doy bien con el riesgo, aprendo rápido, no aprendo rápido, y para dónde va mi proyecto. Si yo empiezo con una herramienta que después, para sacar la información de ahí y migrarla para otra, me va a dar un trabajo de 6 meses, pues no tengo que elegir esa herramienta porque tengo que pensar que 6 meses los voy a perder, porque en algún momento voy a tener que migrar para otra y voy a tener que perder todo lo que tengo. O sea, hay un cuidado muy grande en eso, y yo siempre digo que la herramienta es el último paso en la toma de decisión, porque yo tengo que entender qué conversaciones voy a mantener, cuál es mi proyecto conversacional, y después tengo que ponerle las herramientas que hagan posible ese proyecto organizacional, conversacional a lo largo de un proceso. Claro, si estoy pensando en sobrevivir, lo cual es legítimo, y pagar mis cuentas y ver qué pasa, ok, comienza por una herramienta simple, que tenga una buena relación costo-beneficio y no te preocupes lo que va a pasar para adelante. Como empresario, yo siempre me preocupé en mirar, en ser un jugador de ajedrez que tiene por lo menos 20 jugadas pensadas adelante mío, y no apenas una. Es decir, peón 4 rey, y después de peón 4 rey, voy a pensar la segunda, depende de lo que el otro mire. Si el otro dice peón 4 rey también, bueno, voy a ver cuál es la segunda jugada. Bueno, en general tengo que tener más de una jugada si quiero ser un jugador que tenga un proyecto de mediano y largo plazo, ¿no? Excelente, Jorge. Muy valioso todo lo que nos has enseñado hoy frente al tema de la confianza, frente al tema del amor. Yo creo que para muchos ese tema es fundamental, y no solo con las mujeres. Frente al tema de hablar, frente al tema de la posibilidad de automatizar y todo lo que la posibilidad de automatizar te puede permitir en tener negocios y tener conversaciones de largo aliento y que sean productivas y provechosas en un escenario de ganar-ganar, en donde tanto quien recibe como quien emite esté ganando. Si pudiéramos darle algunos tips a las personas para que al momento de iniciar una conversación, así como lo refieres que, por ejemplo, la tecnología debe ser lo último que mires, ¿cuáles serían como esos tips críticos que les darías a las personas para que al momento de iniciar esa conversación, digamos, que vayan por un camino de vida? Bueno, yo diría que tengo un único tip. Tienen que tener un genuino interés por ayudar, un genuino interés por contribuir. Si no hay un genuino interés por contribuir, poco tiempo tu negocio se muere. Entre otras razones, porque como estás solo pensando en dinero, el dinero se agota como motivación rapidito, muy rápido, mucho más rápido de lo que tú te imaginas. Así que yo diría que, como empresario te diría que si tú quieres iniciar conversaciones que te lleven a donde tal vez no estés pensando que podrían llevarte, una cosa muy importante es tener un propósito muy sólido. Y ese propósito muy sólido, que te apasione, que te saque de la cama, debería ser un propósito, y no me siento obviamente en condiciones de decir qué propósito tienes que tener, sino que debería tal vez ser un propósito de contribución a los demás. Sin ese propósito, probablemente tu voluntad de conversar te va un día a ser menor que todas las cosas en contra que existen en la vida. Es decir, ser empresario no es para cualquiera. Ser empresario exige una enorme resiliencia,
porque entre otras cosas nuestros países tienen una idea del empresario que no es precisamente la idea que tienen otras latitudes, y nos ven, digamos, como alguien que de pronto está aprovechándose, sacando ventaja, etcétera, y, digamos, no nos ven como alguien que contribuye en la sociedad. Entonces, todas esas ventajas impositivas, de burocracia que tiene nuestro trabajo, de variaciones en el mercado que existen y que a veces no las percibimos a tiempo, exigen que tengas un propósito formidable de transformación masiva, y hoy, por suerte, la tecnología te permite llegar a cualquier lado. Si tu propósito es suficientemente fuerte, te va a dar energía suficiente todos los días, a cada minuto, para superar todas las barreras que puedas tener y ser un agente de cambio, de mudanza, digamos, que ayude realmente a las personas. Entonces, toda conversación me parece que tiene que conversar con un genuino propósito de ayudar. Si no hay un genuino propósito de ayudar, no hay futuro. Simplemente, y no hay felicidad, ¿no? Lo peor es que no hay futuro y tampoco hay felicidad, energía, buena onda, ¿no? Es decir, hoy es sábado, ayer fue feriado en Brasil y yo los 2 días trabajé y lo trabajé con muchas ganas. Y alguno me dice, ¿estás trabajando? No, estoy divirtiéndome como loco. Pero de verdad no es algo para venderme. Me estoy divirtiendo porque encontré el tipo de conversaciones que me hacen feliz. Me encontré un propósito que me hace feliz, y a mi equipo. Entonces, primero convencí a mi esposa, a mi equipo, a los clientes, a los socios, de que tenemos un propósito interesante, que en nuestro caso es ayudar a los empresarios a superar sus desafíos. Entonces, ese propósito me mueve a mí. Tal vez tú deberías encontrar un propósito que sea la base fundamental de tu aspiración por contribuir, y que, digamos, lo que genera confianza es que la otra parte vea, perciba un deseo muy fuerte de contribuir y no apenas quedarte con el dinero que el otro tiene en el bolsillo. Básicamente eso. Poderosísimo, poderosísimo, Jorge, y concreto. Digamos que Sí, sí, sí. muy... No, solo para aclarar una cosa, yo mencioné a las mujeres porque es mi opción, ¿no? Pero evidentemente, y lo bueno de este mundo es que hay infinitas opciones. Entonces me quedo muy feliz por eso, me quedo muy feliz por haber sido educado en un país que me ayudó a tener una cabeza ampliamente abierta, incluso a defender con lo que sea el derecho de los demás a tener la conversación que quieran tener. Siempre, lógico, que no vaya y no atente contra la sociedad y demás, ¿no? Poderosísimo. Muchísimas gracias, Jorge, por tu bondad con el conocimiento que nos No, acabas de gracias. compartir. Y interesantísimo eso. O sea, no solamente el tema del propósito sirve para los negocios, sino para la vida misma, ¿no? Para levantarte todos los días con ánimo, ímpetu y alegría. Sí. Para mí la vida es una sola, no hay aquel negocio. Para mí, vuelvo a decir, esto es para mí. No es un dogma para los demás, es para mí. Para mí la vida es una sola. Y uno en algún momento, tal vez si se esfuerza, encuentra ese lugar donde la vida se vuelve una sola cosa. Es decir, y no una división, acá soy esto, acá soy esto, acá soy esto, acá soy esto. Yo soy el mismo siempre en todas partes. Y me siento bien y no consigo muchas veces distinguir dónde hay un punto y el otro, y eso me trae problemas, ¿no? Especialmente a nivel familiar, si no todo el mundo está imbuido, digamos, de lo que tú quieres, pero de hecho es parte también del camino de contagiar a los demás con lo que uno tiene. Y respetarlos, ¿no? No, verdaderamente no todo el mundo tiene que contagiarse con lo que uno tiene. De Claro, eso se trataba al principio. Uno se va a relacionar con uno y con otro no, porque al final las naranjas no le gustan a todo el mundo, ¿no? claro que sí. Jorge, y si las personas quisieran contactarte o quisieran, digamos que profundizar un poco más en estos temas, ¿cuál es tu página web, tus redes sociales, por dónde te encuentran, por dónde inician Claro. conversaciones contigo? Bueno, mira, yo siempre digo, inícienle por el WhatsApp, que está aquí en el celular. Evidentemente hay un sitio web que es babelteam.com, que está en español y en portugués, pero si me quieren contactar y quieren conversar conmigo, escriban +55, que es Brasil, 21, que es Río de Janeiro, 987 36
1486. Repito, 55 Brasil, 21 Río, 987-987-361486. Magnífico. Entonces, me dicen, por favor, me llamo tal, porque hay gente que dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Y para que la conversación empiece, le tengo que decir, hola Adrián, ¿cómo estás? Magnífico. Si no me dicen que no puedo comenzar con lo que es esencial, saber quién es el nombre de la persona y cómo le gusta que le llamemos, y a partir de ahí comenzar la conversación. Excelente, Jorge. Bueno, a quienes nos están viendo en estos momentos desde su celular, su tablet, nos están viendo en vivo o nos están viendo posteriormente, pues acá estuvo acompañándonos Jorge y compartiéndonos un poco de toda esa experiencia y conocimiento que tiene frente al tema de las conversaciones y a los procesos de automatización. Espero les sea de muchísima utilidad en sus proyectos y en sus empresas. Y nada, no olviden que sin innovación no hay éxito. Entonces, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Gracias, Adrián. Saludos.